Buenas noches televidentes. Hoy en nuestra última emisión del noticiero Televísate con mi compañero Joaquín Pareja vamos a hablar sobre un tema muy poco conocido dentro de la responsabilidad civil. Para dar inicio al tema, empezaré definiendo la obligación civil. Podemos decir que esta es la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto con otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Ya que tenemos una idea sobre qué es la obligación, podemos entrar al modo de cómo se extingue. Y esto lo dice el artículo 1625 del Código Civil, modo de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Ok, las obligaciones se extinguen en parte o en absoluto debido a las siguientes 10 maneras que explicaremos a continuación. Como primera, tenemos el pago o la solución. En este nos referimos a la cancelación de lo debido. Es simplemente hacer efectivo el pago de lo que se debe o llevar a cabo la obligación. Esta la podemos encontrar en el artículo 1626 del Código Civil, que dice que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Un ejemplo claro sería el siguiente. Juan presta dinero a María y después de un tiempo acordado, María cumple con la obligación de pagar lo que recibió. Como segundo modo de extinguir una obligación, lo podemos tomar por la novación, que según el artículo 1687 del Código Civil, la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. La novación puede hacerse de tres modos, los cuales se encuentran señalados en el artículo 1690 del Código Civil. Primero, sustituyéndose una obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 2. O segundo, contrayendo al deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva en primer acreedor. Y por tercero, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Como por ejemplo, hace 2 años recibí un préstamo para hacer frente a la puesta en marcha de un nuevo proyecto bajo este supuesto. Aparece una pandemia mundial que paraliza la actividad turística a lo largo de 2 años, reduciendo nuestra actividad al mínimo. Dadas las circunstancias, acudimos a nuestro acreedor para solicitar una disminución de la cuota a pagarle durante el próximo año. Tras la confirmación de nuestro acreedor, se produce la novación del contrato. Seguimos con la transacción. Según el artículo 2469, definición de la transacción es un contrato que las partes terminan extrajudicialmente, un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Como ejemplo de esta, pues tenemos que Lucas prestó 800.000 pesos a Juan. A la hora de hacer el respectivo pago, Juan le manifestó que no tiene el dinero completo, por lo cual le dará 700.000 pesos y luego en un tiempo determinado el resto del dinero. Ambos acertan el acuerdo. Por cuarto, tomamos como modo de extinguir una obligación la remisión, que en el artículo 1711 del Código Civil, validez de la remisión o condonación. La remisión es la condonación de una deuda u obligación, es el olvido que hace el acreedor respecto de las pretensiones a cargo del deudor u obligado. Acto unilateral por el cual el acreedor queda libre a su deudor, al renunciar a su derecho al recibir y exigir la prestación debida. Un ejemplo, yo estoy aquí, Joaquín, y yo necesito que tú me prestes 100.000 pesos para un tratamiento de mi hija. ¿Tú me cobras eso después? No te cobraría ese dinero y Harías que por remisión la deuda quedaría salvada. como quinto modo de extinguir obligaciones nos encontramos con la compensación, que según el artículo 1714, compensación es cuando dos personas son deudoras una de otra. Se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Es una decisión voluntaria de las partes que deciden cruzar sus obligaciones
o deudas mutuas para así saldar o extinguir la deuda. Un ejemplo claro pues sería que Sebastián le debe a Pedro 50.000 pesos, pero recuerda que hace un par de meses atrás le había prestado a Pedro casi el mismo monto, por lo que en un mutuo acuerdo deciden compensar la deuda y extinguir la obligación definitivamente. Como por sexto modo de extinguir una obligación, tenemos a la confusión, que en el artículo 1724 del Código Civil aparece, que cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce igual efectos que el pago. Ejemplo, Juan tiene un terreno en el cual no tiene salida, por lo que se obliga con su vecino Alfredo y forman una servidumbre de paso, por lo que Juan tiene la obligación de pagar a Alfredo cierta cantidad por la servidumbre. Al paso de 2 años, Alfredo vende la propiedad a Juan, por lo que la obligación de la servidumbre se extingue por reunirse los dos terrenos en una sola persona, que es Juan. Es decir, Juan no se puede pagar a sí mismo esa deuda de servidumbre, porque el terreno ya es de él. Entonces, por confusión, se extingue la deuda o se extingue la obligación. Como séptima tenemos la pérdida de la cosa que se debe. Según el artículo 729 del Código Civil, consiste en la extinción de la obligación cuando el cuerpo cierto que se debe perece, se destruye, deja de estar en el comercio, desaparece y se ignora su existencia. Se extingue la obligación cuando la cosa perdida no es cuerpo cierto, es decir, que la cosa no es única y por lo tanto puede ser reemplazada por otra de la misma calidad o género. Un ejemplo sería, se lleva a cabo un contrato de compra-venta por un carro edición limitada con ciertas características muy específicas. Este se entrega y si después se llegara a incendiar, entonces se extingue la obligación por pérdida de la cosa que es debida. Como consiguiente, por la declaración de nulidad o por la rescisión. En el artículo 1740 del Código Civil habla de esto, y es que es nulo todo acto o contrato que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. Como por ejemplo, Marcela y Lina llevaron a cabo la celebración de un contrato de compra y venta, pero Lina no es legalmente capaz, no tiene capacidad legal para obligarse. Así que, por nulidad o por rescisión, quedaría totalmente extinguida la obligación. Como noveno nos encontramos con el evento de la condición resolutoria. Es aquella cláusula que origina la revocación o ineficacia de una obligación en el evento de llegar a cumplirse. El artículo 1546 prescribe lo siguiente. En todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. En caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su árbitro o la resolución o cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Un ejemplo de esto sería, el contrato pide que el deudor cumpla con unas cláusulas, este no las cumple, el acreedor lo lleva a juzgado y hace la condición resolutoria para cumplir la obligación pactada. Para dar finalización a nuestra emisión de la noche, hablaremos de la última manera de extinguir una obligación, y esta es la prescripción, que aparece en el artículo 2512 del Código Civil. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Como por ejemplo, el contrato vence el 17 de mayo del 2022, ya el acreedor pierde la capacidad de exigir la obligación del contrato por prescripción. O sea, llega a la fecha de caducidad del contrato. Y para ya dar finalización, cuéntame un comentario tuyo sobre el tema de hoy. Bueno, Steven, me pareció un tema muy interesante. Siento que los espectadores merecían saber esta información que les brindamos y espero haya sido de todo su agrado. Así como nosotros aprendimos sobre un método de extinguir una obligación, espero que tú lo hagas en práctica. Muchas gracias.